Es interesante, totalmente interesante. ¿De acuerdo? Porque ya vamos entendiendo un poquito más cómo funciona la gastronomía en la actualidad, ¿sí? Entonces ya vamos entendiendo cuáles son los fundamentos, ¿sí me cachan? ¿Sí? Entonces, son detalles súper importantes que debemos tomar en consideración. Entonces, para poder llegar a eso, vamos a fundamentar, chicos, la cocina en 3 parámetros. Primer parámetro, investigación. ¿Sí? La cocina se debe marcar o se debe fundamentar en investigación. Investigue los alimentos con los que va a trabajar, la temporada, en dónde se dan, en qué condiciones se dan. ¿Sí? Ustedes saben que cuando un alimento nosotros investigamos un poquito y encontramos, por ejemplo, la temporada, la ubicación geográfica, ¿sí? Podemos encontrar un producto a mucho más bajo costo. ¿Sí? Es como si les digo, el mango que se da a fin de año, en el mes de diciembre, ¿sí? Al menos en la sierra, al menos en Quito, ese mango puede llegar a costar la caja grande unos 32, $35, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero si nosotros nos vamos a la mata, esa caja de mangos puede llegar a costar unos $3, $4, ¿sí? Entonces, eso es importante, sí, la investigación, ¿ya? El mismo ejemplo que les ponía del pez espada, ¿sí? Si ese pez espada nosotros no investigamos y hacemos un ceviche con ese pez espada y de pronto consume una señora en proceso de embarazo, entonces el riesgo es muy alto. Puede generar por los porcentajes de arsénico, de mercurio, un aborto espontáneo, ¿sí? Por la perforación de la cavidad fetal que va a generar el arsénico que tiene incluido ese pez espada por las condiciones de su ecosistema, ¿sí? Entonces, la investigación de los alimentos es importante. Primer punto que vamos a fundamentar la gastronomía. Segundo, vamos a fundamentar las técnicas culinarias, ¿ya? Muy importante. En las técnicas culinarias vamos a tener muchas bases, ¿sí? Hablamos de técnicas básicas, técnicas aplicadas al área de panadería y pastelería, técnicas aplicadas al área de mixología, técnicas aplicadas en la cocina de vanguardia, conocimiento de maquinarias y equipos, ¿sí? Todo eso es importantísimo, ¿sí? Porque no te sirve de nada ser un cocinero que el rato que ingresas a una cocina te dicen, ok, mira, esto es un horno combi, ¿sí? Entonces, en esta vaina puedes hacer 3, 4 preparaciones, 5 preparaciones al mismo tiempo, ¿sí? Y tú te quedas en el limbo y sí como que, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo manejo? ¿Sí? No te sirve de nada que te digan, ok, mira, vamos a trabajar en este restaurante con una cocina en sous vide. Vamos a sacar carnes a la parrilla, pero cocinadas por 12 horas bajo un termocirculador, ¿sí? Y tú te quedes en el limbo así como que, ¿y ahora qué me dijo? ¿Cómo es que era? ¿Sí me cachan? Entonces, son detalles importantes. Primer parámetro, investigación. Segundo parámetro, técnica. Tercer parámetro, coman. Señores, coman. ¿Sí? Empiecen a distraer, ¿sí? Una gama de sabores, de aromas. ¿Ya? Eso es importante, súper importante. ¿Ya? Si yo les digo, por ejemplo, han probado la sangre, ¿sí? Cuando alguna vez X razón estaban comiendo algo, se mascaron el cachete, ¿probaron su sangre? Probablemente muchos de ustedes me digan, sí, probé la sangre tal cual, ¿ya? Entonces ya saben a qué sabe el atún rojo cuando está en buena condición. ¿Me entienden? Pero han probado, por ejemplo, la berenjena cuando está cruda y empieza a desarrollar ese sabor picoso en boca, ¿sí? Que obviamente es desarrollado por un glucoalcaloide tóxico, ¿sí? Llamado solanina, ¿sí? Si es que alguno de ustedes ha probado ese sabor picante, entonces ya sabe a qué sabe el atún rojo cuando está pasado y cuando no se debe consumir. ¿Me entienden? Entonces, el tercer fundamento de la cocina es comer, ¿sí? Es adiestrar el paladar, ¿sí? Hasta ahí, ¿me van siguiendo, chicos? Ya estamos próximos a terminar, ¿ya? Algunos les veo que ya están haciendo cortocircuito en cámara, ¿de acuerdo? Ya estamos próximos a terminar, ¿de acuerdo? Oh, Entonces,
Hasta ahí me van siguiendo, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya, perfecto. Ahora, dentro de los fundamentos de la cocina, vamos a tener en cuenta que debemos trabajar siempre bajo el uso correcto de un uniforme, ¿sí? ¿Quién me dice, chicos, cuál es el uniforme de cocina? ¿Sí? ¿Qué lleva el uniforme de cocina? ¿Ya? No se peleen por hablar, chicos. Es un conjunto de elementos, más que todo de seguridad para el cocinero y para el comensal. Ok, ¿sí? Nosotros debemos trabajar, sí, perdón, le voy a... Ok, gracias. Nosotros vamos a trabajar, chicos, siempre bien uniformados en una cocina, ¿ya? ¿Por qué es importante? Porque el uniforme de cocina, primero, tengamos en cuenta, se desarrolló ya claramente en la época de Augusto Escoffier. Acuérdense que este tipo fue el padre de la gastronomía, marcó muchas cosas que para nosotros seguimos utilizando, ¿sí? Entonces, marcó el tema del uso adecuado de un uniforme. El uniforme no fue siempre visto como un factor de uso solo para cocinar, también estaba relacionado con el tema de seguridad industrial, ¿sí? Si nosotros vemos la realidad de un uniforme de cocina y vemos las etiquetas, vamos a poder observar que tiene una mezcla entre distintos tipos de telas, ¿sí? Entre poliéster y algodón, que tiene la finalidad de que, por ejemplo, si se cae encima de nosotros algún elemento líquido caliente como el agua, el aceite, entonces resbale con facilidad, ¿sí? Tiene factores de importancia que son muy importantes, ¿sí? Entonces, ¿qué consta el uniforme de cocina? Podemos observar en pantalla que tenemos una gráfica, chicos, ¿sí? Entonces, en esta gráfica podemos observar calzado adecuado de cocina, característica de un calzado adecuado de cocina, calzado que sea antideslizante. Sin embargo, ustedes van a encontrar en algunas líneas laborales el calzado de cocina se utiliza bajo el tipo botín, ¿sí? Con punta de acero, ¿sí? Se utiliza con suela antideslizante. Eso es importante que ustedes tengan en cuenta, porque ustedes van a cargar muchas veces ollas muy grandes. ¿Qué pasa si una olla de esas se cae encima de su pie? Entonces, enfermedad laboral, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta. Vamos a tener el tema de un pantalón adecuado de cocina, ¿sí? Algo que yo les suelo decir a mis estudiantes muchas veces es no mande entubar su pantalón de cocina, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si se le cae algo encima, entonces tiene que sacarse de urgencia, entonces debe salir con facilidad, efectivamente. Por ende, no voy a utilizar pantalón sobre pantalón, que también es uno de los mayores errores que pasan en la cocina, ¿sí? Entonces, importante. Voy a trabajar con un delantal de cocina, ¿sí? ¿Qué opinan ustedes acerca de la presentación del cocinero? ¿Será importante o no será importante? Sí, ¿no es Demasiado cierto? importante. Claro que sí, muy importante. Muy importante, tal cual como ustedes lo dicen. ¿Qué pasa si ustedes van a un restaurante y sale el chef y su uniforme está tan sucio que ustedes dicen, oye, este, ¿qué es? ¿Cocinero o es mecánico? ¿Qué onda? ¿Sí? Les digo porque me ha pasado en restaurantes, ¿sí? Estaría Entonces, asustado. exactamente, imagínense, o qué pensarían de cómo va a tener su cocina. ¿Será una cocina segura o será una cocina de dudosa procedencia? Insegura totalmente en todos los aspectos. Insegura, correcto. ¿Sí? Inseguro. Chicos, la chaqueta de cocina. Chaqueta blanca. ¿Sí? ¿Por qué la chaqueta blanca? Por pulcritud. ¿Sí? Por Por limpieza, limpieza. Exactamente. ¿Sí? Exactamente, Isabelita. Por limpieza. ¿De acuerdo? Obviamente, chicos, una chaqueta limpia, planchada, bien presentada, ¿sí? Características de un cocinero, ¿de acuerdo? Vamos a tener el uso de mascarilla, ¿ya? Aquí quiero marcar un tema bastante interesante, que es que en la cocina, el uso de la mascarilla y el uso de la red para el cabello no es, por ejemplo, porque exista una pandemia, ¿sí?
ustedes se van a dar cuenta que la mascarilla se considera bajo una norma de barrera primaria, ¿sí? Deben haber visto en seguridad alimentaria, chicos, los microorganismos patógenos. La saliva tiene 1 millón de microorganismos patógenos. Sí, así. Efectivamente. Entonces, la mascarilla, al ser una barrera primaria, impide que tengamos esa contaminación, ¿ya? El recogerse el cabello, muy importante también, ¿sí? Que usted encuentre un cabello en los alimentos no es solo una contaminación física, quiere decir que vamos a tener en cuenta que el cabello también tiene microorganismos patógenos. Les recomendaría buscar y consultar un poquito acerca de la bacteria del Staphylococcus aureus, ¿sí? Que también tiene mucho que ver con el tema estacional del cabello, ¿sí? Entonces, súper importante, ¿sí? Súper importante, ¿ok? ¿Qué más vamos a tener? Imagínense, en la época de Augusto Escoffier, el cocinero entraba siempre y cuando utilice una camiseta blanca, utilice medias negras, utilice ropa interior blanca, ¿sí? Que efectivamente en la cocina actual no va a cumplir al 100% el tema del uniforme, pero es bastante estricto, ¿sí? De hecho, ustedes lo conocen, al menos los que ya saben cómo funciona la línea, ¿sí? Entonces, esos son detalles importantísimos que nosotros tenemos, ¿sí? En los fundamentos de cocina. Ya vamos entendiendo por qué se utiliza un uniforme, desde cuándo se utiliza, ¿sí? Desde cuándo se marcaron las técnicas culinarias, ¿sí? Todo eso es un fundamento de cocina. Hasta ahí me van siguiendo, ¿de acuerdo, chicos? Teacher. Ahora, las maquinarias y equipos de cocina para nosotros son muy importantes, ¿ya? ¿Por qué? Porque las maquinarias son los que para nosotros nos ayudan a desarrollar las preparaciones. Voy a leer textualmente lo que tenemos en pantalla y nos dice, se entiende por maquinaria toda la dotación utilizada en una cocina para elaborar las preparaciones que se realizan en la misma, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a marcar el tema de maquinarias y equipos, ¿sí? Bajo ciertas características como el equipo menor, el equipo mediano, el equipo mayor, ¿sí? ¿Qué es básicamente los equipos de cocina? Que tengamos un equipo menor, hablamos de todos aquellos utensilios que nos van a servir para desarrollar una producción, ¿sí? Cucharetas, cucharillas, el tema de balanzas, baterías, ¿sí? Aquí podemos ver en la imagen que tenemos en pantalla, chicos, algo muy claro acerca de lo que es el equipo menor de cocina. Tenemos un martillo para carnes, pinzas, ralladores, cucharones, cuchillos, ¿sí? Sus cuchillos, sus mejores aliados en la línea gastronómica, ¿sí? Por ende, sus cuchillos vamos a tener en cuenta que deben mantenerse siempre limpios, siempre desinfectados, siempre con un buen filo. Ustedes ya saben que es mucho más seguro trabajar con cuchillos que tengan filo que con cuchillos que no tengan filo, por la presión que se ejerce. Yo siempre les suelo comentar a mis estudiantes un caso que a mí me pasó en una de las clases, en donde tenía un operario de cocina que trabajaba muy bien, era muy rápido, era muy prolijo, ¿sí? Pero su cuchillo de cocina era pésimo, ¿sí? Y se le ocurrió la brillante idea de comprarse un nuevo juego de cuchillos y en el primer corte se fue volando la punta del dedo, ¿sí? Efectivamente se sacó la punta del dedo, o sea, su corte fue atrás de la uña, ¿sí? Y obviamente fue un corte tan, bueno, entre comillas, ¿no? Un corte tan bien hecho, ¿sí? Que usted veía el cuchillo y el pedazo de dedo pegado ahí. Espectacular, era un caso espectacular porque obviamente le pudieron volver a generar una cirugía para, ¿sí? Para ponerle otra vez el dedo en el puesto, ¿sí? De hecho, ni sangró. Con eso le digo todo, ¿sí? El corte fue uno de los mejores que había visto en dedos en mi vida, ¿sí? Obviamente no debería pasar, efectivamente, No, ¿sí? qué duro. Pero pasa, ¿ok? Tenemos luego el equipo mediano de cocina en donde tendremos
lo que son los generadores de fuerza, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice en pantalla? Está compuesto por todos los equipos, en su mayoría eléctricos, ¿sí? Que nos ayudan en operaciones como batidos, procesar alimentos, cortar, empacar, moler, ¿sí? Recomendaciones que les damos acá, chicos. Maquinaria y equipos, siempre verifiquen, utilicen maquinarias que les puedan ayudar a optimizar espacio, que sean maquinarias multifunción, ¿sí? Si ustedes pueden comprar una sola maquinaria que haga muchas cosas, entonces les va a salir mucho más económico que se compren que el molino, que el procesador, que el embutidor, ¿sí? La batidora, ¿sí? Obviamente habrá otras maquinarias que sí será importante que tengan una función específica, ¿sí? No voy a meter en una licuadora a moler carne, efectivamente, ¿sí? Pero tendré de pronto una maquinaria específica que me ayude a ese proceso, a ese procedimiento, ¿sí? Entonces, me van siguiendo en esa línea, ¿me entienden? ¿Ya? Vamos a tener maquinarias que sí, son importantes que nosotros aprendamos su uso, ¿sí? Como, yo qué sé, cómo funciona un sifón, ¿sí? ¿En qué casos voy a utilizar una carga de CO2 y en qué casos voy a utilizar una carga de NO2? ¿Sí? Entonces, es importante esa línea. ¿Entienden? Entonces, los equipos medianos sí nos van a ayudar a generar estos procesos de producción de los alimentos, ¿ya? Y luego vamos a tener el equipo mayor de cocina que nos va a generar la clasificación en generadores de calor y generadores de frío, ¿sí? Entonces, ¿qué creen ustedes que es un generador de calor, chicos? ¿Qué definirían que es un generador de calor? O un La ejemplo. cocina, La Algo que cocina es produce calor. el calor, horno, correcto. Horno. ¿Qué más? la plancha. Estufa, gratinador. Ujú. Ok, correcto. ¿No es cierto? Si nosotros vemos, por ejemplo, en la guía que tenemos y nos vamos a la página 57, vamos a encontrar que nos dice generadores de calor. ¿Sí? Principal función, obviamente, transformar el estado de los alimentos, ¿sí? Transformar de un estado crudo a un estado cocido. Pero obviamente hablamos de maquinaria, cocinas, salamandras, hornos, gratinadoras, hablamos de pronto parrillas, planchas, ¿sí? Esos son generadores de calor y obviamente cada uno tiene sus características, ¿sí? Es como si nosotros hablamos de la cocina, que es el principal generador de calor. Pero ¿qué debemos saber acerca de la cocina? La salida de gas se mide en BTUs, ¿sí? ¿Ok? Entonces no es lo mismo trabajar con una cocina casera que tiene una salida de unos 7000 BTU aproximadamente versus una cocina industrial que tiene una salida de casi 45,000 BTU, ¿sí? Entonces, ese factor es importante, ¿sí? Porque la fuerza es diferente, porque las conexiones en maquinarias y equipos son diferentes. Hay que tener en cuenta ese detalle como factor súper importante. ¿Me entienden? Entonces, es importante que ustedes entiendan cómo se utilizan los equipos, ¿sí? ¿Cómo puedo optimizar? Algo que debo recordar siempre que hablo de maquinarias y equipos es que para comprar maquinaria y equipo debo tener en observación el concepto del restaurante, ¿sí? Eso es importante, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Si es que mi concepto es vender salchipapas, entonces no me voy a comprar una embutidora, efectivamente. O sea, estoy más perdido que los Restrepo, ¿me cachan? Pero sí voy a tener en consideración que si voy a vender salchipapas, entonces me servirá comprarme una buena freidora que de pronto tengas, yo que sé, una freidora americana que tenga su termostato, que tenga su botón piloto, que me mantenga la temperatura. Voy a trabajar con una buena línea de aceite, tri refinado. Entonces, ok, tengo un concepto,
¿sí? No voy a gastar plata en cosas que no voy a utilizar, efectivamente, ¿me entienden? Entonces, ese tipo de cosas son sumamente importantes, ¿ya? Ahora, los generadores de frío, chicos, también tienen su característica, ¿no? Un generador de frío nos va a ayudar expresamente para extender la vida útil de un alimento, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un generador de frío, estamos hablando de una antecámara, de los cuartos fríos, de las cámaras de congelación, de los abatidores de temperatura, ¿sí? Que como tal, lo que buscamos es extender la vida útil de un alimento. No es lo mismo una carne al ambiente que se va a empezar a descomponer en cuestión de entre 15 minutos y 2 horas para que desarrolle microorganismos patógenos, ¿sí? A diferencia de guardar una carne en nevera a 3 grados centígrados o en congelación a menos 18 grados centígrados o en ultracongelación a menos 35 grados centígrados, ¿sí? Pongamos el ejemplo sencillo. Los pavos que no se vendieron este diciembre les esperan el próximo diciembre, ¿sí? Entonces estamos hablando de que los tienen a menos 35 grados centígrados para que no se descomponga el producto, ¿sí? Entonces eso es un generador de frío. Nos ayuda a dar mayor vida útil de un alimento, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Qué más vamos a tener acá, chicos? Receta estándar. ¿Importante o no importante? Chef, una pregunta. Importante. Ahí sí me quedé pensando, ¿cuánto tiempo dura las carnes en congelación y en ultracongelación? Ya, perfecto. Buena pregunta. La carne va a aguantar según el tipo de carne, o sea, según la textura, ¿sí? Es importante tener en cuenta. Y según la temperatura de conservación, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ir a marcar, les voy a poner les voy a marcar en la, perdón, aquí me escribe Anita. Anita me escribe acerca de lo que es página 50, ¿no está eso? Sí, ven en la página, a ver, déjame revisar, de pronto yo estoy mal. En la 54 está Anita, ¿sí? En la 54 de la guía, ¿sí? Está el tema de utensilios, maquinarias y equipos, lo que son generadores de calor. A ver, les voy a compartir en el chat, chicos, temperaturas, ¿sí? Que es importante que nosotros tengamos, ¿no? Vamos a tener en cuenta que la temperatura de refrigeración se considera y se maneja entre 1 grado centígrado a 4 grados centígrados. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Cuando nosotros hablamos de un alimento en refrigeración, obviamente la vida útil no es tan larga. ¿Sí? Imagínate una carne de cerdo en refrigeración, te va a durar unos 4 o 5 días, ¿sí? A los 5 días va a empezar a drenar residuos sanguíneos y efectivamente va a empezar a cambiar la coloración, el aroma, la textura, ¿sí? El sabor efectivamente, lo que son las características organolépticas. Entonces es recomendable que en refrigeración se mantengan los productos de consumo inmediato, ¿sí? Luego vamos a tener la congelación. ¿Sí? La congelación nos dice que vamos a trabajar de 0 grados centígrados a menos 18, le voy a poner con un slash, a menos 18 grados centígrados. Eso es una temperatura de congelación. Los alimentos en temperatura de congelación pueden aguantar fácilmente desde, tranquilamente hablamos de 1 mes a 6 meses o a veces hasta 1 año. Dependiendo, obviamente, pues según la necesidad, ¿sí? Entonces, eso es súper importante. Ahorita nos manda Juan José también una tabla. Realmente no le alcanzo a ver bien, les soy honesto, soy medio topo, ¿ya? Entonces, voy a tener en cuenta que bueno, también nos puede ayudar, ¿sí? Si nos puedes de pronto mandar al grupo, ¿sí? También funciona, Juan José. Chévere. Entonces, miren, los alimentos en congelación, chicos, sí nos pueden aguantar. Pongámosle un tiempo base, 6 meses, ¿sí? En congelación tranquilamente 6 meses
Obviamente no todos los alimentos. No les digo que voy a guardar un filete de pescado 6 meses, porque efectivamente la quemadura por congelación que se va a desarrollar va a ser muy alta, ¿ya? Un filete de pescado te aguantará unos 3 meses, pero una carne de cerdo, carne de res, carnes de ave, animales de casa, sí te van a aguantar tranquilamente 6 meses, ¿sí? Luego vamos a tener la ultracongelación. La ultracongelación nos dice que se va a manejar desde los menos 18 grados centígrados, ¿sí? Menos 18 grados centígrados, hasta los menos 35 grados centígrados. Eso es la ultracongelación. En ultracongelación los alimentos pueden llegar a mantenerse hasta 1 o 2 años, dependiendo del tipo de alimento, ¿sí? Entonces es importante, estamos hablando de que a menos 35 grados centígrados la temperatura obviamente sí puede generar un riesgo de quemadura en el alimento, entonces va a aguantar bastante, pero hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Sí hay que tener en cuenta ese proceso de almacenamiento. O sea, si voy a almacenar, debo seguir protocolos en donde el alimento esté sellado, ¿cómo se llama? Herméticamente, ¿sí? Que tenga el lugar un control de temperatura. Esos detalles son cosas que debo tomar en observación, ¿ya? Pero voy a tener en cuenta que en ultracongelación sí me va a aguantar tranquilamente 1 año frescazo, ¿sí? No hay ningún problema. ¿Sí me cachan cómo funciona? Entonces, espero haberte contestado, porfa, no me acuerdo quién me hizo la pregunta. Sí, gracias, Chef. Sí, ok. Ya, chévere chicos, entonces finalizamos la clase del día de hoy conversando un poquito acerca de la receta estándar. ¿Sí? La receta estándar es súper importante para nosotros como operarios, como chefs de cocina, ¿sí? Porque recuerden que todo debe estar estandarizado en una cocina. Todo, absolutamente todo, ¿sí? Si nosotros vemos lo que nos dice en pantalla en este momento, ¿sí? Les voy a leer textualmente. Es un formato detallado utilizado en cocina para manejar un mismo estándar de calidad en todas las preparaciones. Consta de ingredientes que intervienen en la preparación, cantidades a utilizar, hablamos del peso por porción y número de porciones, los costos de los ingredientes utilizados, sistema de preparación de ingredientes, presentación del plato, ¿sí? Si vemos la realidad de un restaurante, chicos, hay veces que muchas veces, sí, chicos, la sesión se cierra a las 10:30 en punto, ¿sí? Entonces, estamos ya acabando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en consideración? En la receta estándar, nosotros vamos a tener en cuenta que los alimentos deben manejar siempre una misma línea de sabor, textura. Por ende, en una receta estándar vamos a trabajar muchas veces hasta con marcas, ¿sí? ¿Qué es lo que yo les había puesto en el ejemplo de acá? ¿Sí? Por ejemplo, en el ejemplo tenemos un cheesecake que tiene las cantidades, las unidades de medida, tiene los ingredientes, las especificaciones, muy importante, ¿sí? Porque no es lo mismo si voy a hacer de pronto un cheesecake con un queso crema marca Tony que con un queso crema marca Filadelfia, ¿sí? Texturas diferentes, sabores diferentes, aromas diferentes, resultado diferente, ¿sí? Entonces, la idea es mantener siempre este parámetro, este proceso como tal, ¿de acuerdo? Entonces, lo que ustedes deben entender siempre, una receta estándar va a contar con un encabezado que va a llevar el número de receta, el número de porciones, la cantidad por porción. Obviamente, para desarrollar una receta estándar, es súper importante que ustedes tengan en consideración preparar el alimento físico, ¿sí? Porque no es lo mismo hacer una sopa y decir, ok, la sumatoria de los ingredientes me da 1,5 litros, pero voy a tener en cuenta que me olvidé en cocción 1 hora y ya no me quedó 1,5 litros, ya solo me quedó medio litro, ¿me entienden? Entonces debo también sacar los porcentajes de pérdida por cocción. Es súper importante cuando nosotros hablamos de esa línea, ¿sí? No es lo mismo comprar 250 gramos de carne, ¿sí? A que de pronto en el rato que ya esté cocida y bien cocida,
ya no nos queden 250, ya nos queden 220, 215, ¿sí? Entonces el cliente obviamente, ¿qué es lo que va a decir? Oye, pero me estás ofreciendo en la carta 250, ¿sí? Entonces obviamente tú tienes que decirle, sí, pana, pero entiende que es carne en crudo, ¿sí? Entonces obviamente si es que tú tienes el concepto en cambio de servir 250 gramos de carne, entonces súmale el porcentaje de pérdida por cocción, ¿sí? Si tú sabes que el porcentaje de pérdida por cocción es de 10%, entonces súmale ese 10% a la carne en crudo para que puedas servir la cantidad que estás ofreciendo en el menú, ¿sí? Entonces, básicamente, chicos, la receta estándar sirve para que nosotros mantengamos un buen proceso, ¿sí? Del manejo de los alimentos, ¿sí? Un buen proceso del manejo de los alimentos, ¿de acuerdo? ¿Qué más vamos a tener en observación? Recuerden, por favor, que en este tema de la receta estándar, es importante que recordemos siempre cómo sacar costos. Costos básicos. Estamos hablando del manejo de una regla de 3, ¿sí? Manejo de una regla de 3. Ustedes van a encontrar en su guía, inclusive, que tenemos una tabla de conversiones. Esta tabla se encuentra en la página 64 de su guía, ¿sí? En donde te dice, ok, un quintal es equivalente a 100 libras, o es equivalente a 45 kilos, o es equivalente a 45.454 gramos, ¿sí? ¿Para qué te sirve? Para que tú sepas en tu locro cuánto van a costar los 100 gramos de papas que vas a utilizar, ¿sí? Porque efectivamente al cliente no le vas a cobrar los 15, 17, 18 dólares que vas a comprar el quintal, pues. Efectivamente, le vas a cobrar lo que estás utilizando. Entonces, para eso vamos a tener en cuenta y en consideración el manejo básico de una regla de 3. ¿Sí? Si el quintal pesa 45.454 gramos y me costó 17 dólares, ¿cuánto me van a costar los 100 gramos? Entonces hacemos una regla de 3. ¿Sí? La regla de 3 siempre será lo que nos pide la receta por el costo total dividido para el peso neto. ¿Sí? Eso recuerden, lo que nos pide la receta por el costo total dividido para el peso neto. Obviamente, recuerden que siempre el peso neto debe ser la misma unidad de medida. Hablamos de que si la receta nos pide, como en el ejemplo que tenemos en pantalla, 170 gramos, entonces yo debo poner la conversión del producto que compré, sea en libras, quintales, arrobas, etcétera, pero relacionado a la misma unidad de medida, gramos. ¿Sí? ¿Me explico, chicos? Entonces es súper importante. Sacar costos base en la cocina no es difícil, ¿sí? No es difícil, chicos. Entonces, eso hay que tener en observación, ¿sí? Queridos estudiantes, espero que hasta ahí me hayan seguido la línea de lo que son los fundamentos de la cocina, ¿sí? O sea, ¿cuáles son las bases que nosotros vamos a trabajar, obviamente, para poder desarrollar a futuro ya otras materias, ¿sí? Como técnicas avanzadas, por ejemplo, en donde ya deben tener parámetros claros de la historia, parámetros claros de una receta estándar, parámetros claros de cortes. La próxima semana hablaremos un poco de los cortes, medidas, etcétera, ¿sí? Entonces, hasta ahí, ¿me van siguiendo? ¿Sí? Sí, chef. Ok. Recuerden, por favor, revisen la guía, ¿sí? Revisen su guía. Cualquier duda que tengan, por favor, estamos a las órdenes por medio del grupo de WhatsApp. Entonces, cualquier duda que tengan, avísennos por esa línea. Con eso finalizaríamos la clase del día de hoy y continuamos el siguiente lunes con el resto de temas que nos faltan acerca de parámetros técnicos. Ahí sí ya vamos un poco más a la línea técnica. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por su asistencia, por su participación y nos vemos la próxima semana, chicos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Una linda chef. noche con todos. Descansen. Igualmente. Adiós, chef. Buenas noches. Que le vaya bien a todos. Chao. Muchas gracias. Chao a todos. Adiós. Mañana por la mañana